Ahora vamos a contactarnos con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich, porque hay más información relacionada al coronavirus. Un momento que la audiencia, la teleaudiencia está esperando, porque el doctor brinda información precisa y clara, fácil de entender, y además, como siempre lo decimos, el doctor Juan José Mendoza está muy actualizado. Por eso no se sorprendan si escuchan, por ejemplo, en la charla con el doctor, datos que todavía no han pasado en Capital o lo van a pasar a la tarde. Bueno, doctor, muy buenas tardes, un gusto tenerlo nuevamente en el programa. Bueno, Víctor, gracias por la introducción. Sí, lo que yo siempre digo es que tratamos de llevar la verdad a la gente y lo más actualizado posible. Lamentablemente tenemos que hablar que lo que decíamos que la pandemia iba a tener una segunda ola en nuestro país y que todo iba a depender de nosotros. Parecería que no he hecho bien las cosas porque la segunda ola me parece que ya está en marcha, lamentablemente. Ayer tuvimos un total de 20.870 casos positivos en el país, con Buenos Aires con 10.402 casos, Capital con 2.281, Córdoba 1.843, Santa Fe 1.336. Nombro esto porque si sumamos Buenos Aires, Capital, Córdoba y Santa Fe, entre las cuatro estadísticas hacen 16.000 casos positivos, lo cual es sumamente importante para esto. Y hay que destacar que esta cifra de 20.870 casos es la máxima cantidad de casos positivos en un día desde la pandemia, ya que el 18 de octubre de 2020 el máximo pico que habíamos tenido era de 18.326 casos, o sea que estamos en el pico máximo de pandemia el día de ayer. Y para nuestra región, lamentablemente, el día de ayer tuvimos 24 casos positivos en la ciudad de Villa Constitución, 21 casos en el departamento Constitución y 33 casos en las otras localidades que siempre mencionamos, lo cual hace un total de 78 casos positivos. Y el tema es de que el 1 de abril tuvimos en las tres estadísticas 42 casos en total. El día 2 tuvimos 20, el día 3 tuvimos 15, el día 4 tuvimos 20 casos, el día 5 34 casos y ayer tuvimos un total de 78. O sea que desde el 1 a hoy, ayer o hoy, como lo quieran tomar, hemos casi duplicado y en algún caso triplicado la cantidad de casos, lo cual es preocupante para toda nuestra zona. Y sobre todo porque en el departamento y otras localidades tenemos que, si bien no son muchos los casos, pero son muchas las localidades que tienen casos, entonces eso condiciona la probabilidad de circulación comunitaria en localidades que son relativamente pequeñas. Doctor, dado este panorama preocupante y viendo cómo otras provincias, en determinadas ciudades, están ya tomando medidas, restricciones para tratar de cortar un poco la circulación de este virus. ¿Usted considera que aquí en Villa Constitución, en el departamento, es hora también de ajustar un poco las medidas, de volver a ciertas restricciones, o todavía podemos seguir como estamos, atentos a cómo pueda continuar evolucionando la situación? Yo creo que no hay que esperar mucho en el tiempo, Víctor. Yo creo que hay que ser más resolutivo y después, si nos equivocamos, la medida que tomamos en buena hora fue en salvaguarda de la salud de la gente. No podemos estar esperando que el gobierno nacional haga un DNU, que Capital Federal diga que sí, toque de queda a las 10, a las 12 o a la 1 de la mañana, lo que quieran. Me parece que ayer la reunión que hubo a nivel de nación tendría que haber sido mucho más resolutiva y ayer haber resuelto ya el tema y no esperar hoy, mañana, vemos hasta el viernes a ver qué pasa. El virus no está esperando a ver qué decisión tomamos nosotros, sino que hay que tomarla rápidamente y creo que las medidas deben ser concretas, eficaces y tomadas en su debido tiempo y con anticipación es mucho mejor. Como todas las cosas, cuando uno se prepara con tiempo las cosas se resuelven mucho mejor. Pero si esperamos que tengamos 30.000 casos, 40.000 y nos va a desbordar todo. Tengan en Claro. cuenta ustedes, por ejemplo, que decimos 20.000 casos ayer, un epidemiólogo salió y dijo, haciendo una inferencia estadística y lo multiplico por un indicador que es el 4,
no 5 ni 8 o 10 como se hace en otro momento. Con 4, estimaba este epidemiólogo que ayer hubo 80.000 casos. Entonces es preocupante eso. Ayer Claro, uno veía también en televisión en Buenos Aires las colas que había en los hospitales de Buenos Aires para ser hisopado. Y lamentablemente, sin cumplir distanciamiento social, mezclando gente que iba porque tenía síntomas, otro porque habían vuelto de viaje, otro porque tenía temor de haberse contagiado por algún contacto estrecho. O sea que había gente circulando en espera para un hisopado. Pero también nosotros ayer lo habíamos visto cuando yo llegué temprano al hospital, que veía que ya teníamos cola en la zona febril nuestra y un gran número de gente para ser hisopados. Y esto indudablemente se traduce en los números que tenemos diariamente. Creo que quienes están en las decisiones políticas tienen que obrar con mayor rapidez y tomar decisiones anticipadas. No podemos claro. esperar que los números sean el indicador de tomar medidas. Tenemos que ser anticipativos y saber lo que ya nos pasó el año pasado y que si hoy tenemos el máximo pico en relación al año pasado, y probablemente vamos a tener otro pico mayor. Ojalá Sin que no. dudas. Doctor, en algunos lugares el sistema de salud está saturado. Tendríamos que aprender a ver las cosas, ¿no? No solamente mirar, sino aprender a ver las cosas y tomar medidas, como dice usted, para no llegar a esa situación. Si bien la disponibilidad de camas, tanto en el hospital como en el sanatorio aquí en Villa Constitución, todavía nos permite cierta tranquilidad, pero bueno, teniendo en cuenta el aumento repentino de casos, hay que obviamente estar preparados. ¿Cómo estamos en Villa Constitución, en el departamento, en cuanto a insumos? Por las dudas, si la situación realmente se complica demasiado. No, en eso tenemos reserva, pero siempre tenemos que estar muy, muy atentos porque cuando aumenta la demanda de internación, el consumo de elementos que se usan diariamente es muy dinámico y se van agotando y después reponerlo, hay que hacer pedidos, hay que esperar que lleguen, o sea que hay que estar muy preparados para eso. Lo vamos viendo día a día, por eso siempre decimos que esto es una cuestión dinámica y se va viendo la situación día a día y se va haciendo la estrategia logística de atención día a día, no se puede, pero ya más o menos vamos prediciendo nosotros cuántos días camas tenemos. Aparte siempre lo que decimos, Víctor, que tenemos en cuenta que cuando tenemos pacientes con COVID, los días camas que tiene un paciente COVID son mayores a pacientes que tienen otras patologías. Un paciente Claro, en una terapia intensiva de un postoperatorio o alguna patología determinada puede tener 2, 3, 5 días exageradamente en terapia y después pasa a lo que nosotros denominamos el piso o zona de internación común. claro. Pero un paciente COVID puede tener 10, 12, 14, 18, hasta 20 días, o sea que tenemos promedios de uso de camas muy alto con el COVID. Entonces eso es cuando se bloquean las camas. Por eso volvemos a repetir, cuando vemos que en el país hay una ocupación de cama de terapia más del 60%, ya empezamos a poner los signos de alerta porque eso es preocupante en el número de camas. Si tenemos 10 camas en una terapia y tenemos ocupadas 6 o 7 y nos quedan muy pocas camas por si vienen más pacientes, o sea que Claro, hay que tomarlo muy en cuenta eso. claro. Doctor, ¿cómo está el tema vacunación en nuestra ciudad? Ay, linda, linda pregunta me ha hecho. Bueno, por suerte el día martes llegaron 1.200 dosis al hospital, en la cual se está completando vacunación con Sinopharm para docentes, se está completando vacunación para adultos mayores, también en La Fontana, pero acá hay algo que quiero aportar. La provincia está dando turnos y dentro de los turnos que se han recibido para vacunar, se han mezclado adultos mayores de distintas edades y también adultos mayores de 60 años con comorbilidades. Ujú. ¿Qué significa esto? Que mucha se va a encontrar sorprendida que a lo mejor tiene 62, 63 años, 65 y tiene alguna patología y le dan el turno. Y se Claro, va a encontrar sorprendida diciendo, pero ¿cómo? Si no me tocaba a mí todavía. Lamentablemente la provincia está haciendo una citación de turnos en una forma, no diría desordenada, sino arbitraria,
y no respeta la estratificación que veníamos diciendo nosotros. Así que ya no les puedo decir a quién le va a tocar, en qué momento y cuándo. Lo único que sí les puedo decir que todo aquel que reciba el turno desde la provincia, lo tome ese turno, vaya a vacunarse y aproveche la vacuna. Que no cuestione tanto por qué me dieron, por qué no le dieron al otro y al vecino también le dieron. No, hay que aprovechar el no perderlo. Pero también tenemos el problema que mucha gente cuando escuchó que iban a ponerse solamente una sola dosis, mucha gente dice, ah, no, si me ponen una sola dosis, no me vacuno. No, todo aquel que tenga turno, aunque el hecho sea de aplicarse una dosis, aprovechenla a esa dosis. Es preferible tener algo y no tener nada. Es decir, una sola dosis nos puede producir 50%, 70% de inmunidad, por lo menos vamos a estar algo protegidos. Pero nadie debe desaprovechar el turno de vacuna que le llegue. Y no se lo cuestionen por qué le llegó el turno al vecino y por qué a mí me llegó. No, no cuestionen, sino aprovechenlo al turno, porque tengo que decirlo, el sistema de turnos no depende de nosotros del hospital, ni de la jefa de vacunación nuestra, ni de nosotros mismos, pero sí depende de la provincia. Y si la provincia nos da el turno, aprovechémoslo como corresponde. Claro, le consulto, doctor, porque muchos adultos mayores de 75 años, de 75 a 80, llaman aquí a Cierre de Edición para que yo le haga esta pregunta, porque están ansiosos esperando la confirmación del turno, que en su gran mayoría no está llegando, porque justamente iban esperando la continuación del cronograma tal cual se venía desarrollando hasta ahora. O sea que, doctor, en este momento tampoco estamos en condiciones de decirles a los adultos mayores de 75 años hasta 80 que les toca el turno a ellos. No, todo depende de la provincia cómo lo vaya distribuyendo. Lamentablemente es así. Se ha generado ese desorden, pero bueno, es lo que hay, como decimos, nos conformamos con ese término, es lo que hay y tenemos que aprovecharlo. Pero no desaproveche nadie cuando le llegue el turno, no se lo cuestionen. Y si tienen a su esposa al lado y no le llegó el turno a ella, vacúnese al que le llegó y espere la otra parte de la pareja con paciencia que también le va a llegar en algún momento. Doctor, ¿el Ministerio de Salud de la provincia se reúne periódicamente con directores de hospitales, de sanatorios? ¿Hay decisiones consensuadas o bajan una orden y lo que opinan quienes saben, quienes están en el terreno, no es tenido en cuenta? Yo diría que las decisiones son más verticalistas que de consenso, más de una vez. Y en eso no lo podemos ver nosotros. Hemos pedido a algunas personas de trabajos muy especiales y muy esenciales y nos han dado respuestas muy negativas y no entienden de las razones del trabajo de esas personas esenciales. Y nosotros acá somos muy respetuosos y no tomamos decisiones arbitrarias y vacunar por amiguismo, por conocimiento o porque se nos ocurre, sino que tratamos de seguir los lineamientos lo más prolijo posible. Seguramente en algún momento algo se nos habrá escapado y nos habremos equivocado, pero en la mayoría de los casos tratamos de ser respetuosos de la normativa establecida. Como siempre, son decisiones que se toman en una oficina y no se analiza, no se escucha a quienes están trabajando en campo, ¿no? Atendiendo a los pacientes, vacunando a la gente, conociendo cómo funciona o cómo debería funcionar y no está funcionando. Así es, Víctor. Las decisiones de escritorio son las más rápidas que se toman y las que mayores errores pueden cometer. Doctor, una consulta. En cuanto al vacunatorio, ¿cómo se encuentra con relación a los elementos con que cuenta? ¿Le falta algo? Porque escuché un comentario que le estarían faltando tal vez computadoras. Le pregunto porque tal vez hay gente que pueda colaborar y brindarles lo que están faltando. Nosotros tuvimos el aporte de computadoras de tipo notebook por parte de Asindar, también aportó la municipalidad computadoras que no teníamos, no tenemos una gran cantidad de computadoras portátiles, digamos así entre comillas, o sea, de tipo notebook, que es la más práctica para llevar a distintos lugares de vacunación. Hace falta,
hace falta gente que pueda ser voluntaria para anotar en los registros, que también pueda llegarse, pero sí, elementos faltan, después elementos para la vacunación en sí mismo no hay faltantes, pero sí falta para la cuestión técnica y táctica de la logística del registro que tenemos que hacer. Claro. Doctor, otra consulta. Los profesionales nucleados en Cyprus, también delegados de ATE, han anunciado un paro para mañana porque aseguran que los monotributistas no han cobrado. ¿Usted está al tanto de esta situación? Sí. Es así, los monotributistas no cobran desde el mes de febrero y están en una situación bastante complicada, dado que dependen de este trabajo o han dejado otro trabajo para acceder a trabajar acá en el hospital, pero espero que sea un tema que se resuelva a la brevedad con las partidas que lleguen hacia el SANCO, por ejemplo en nuestro caso, y que el SANCO pueda hacer efectivo el pago. Pero lamentablemente los gastos operativos que se tienen son muy amplios, son muy vastos, pero creo que lo que se tendría que priorizar sería eventualmente pagar a los profesionales y al personal que trabaja, porque además, tengo que ser sincero, no son los mejores sueldos que se les pagan a los Claro, monotributistas. claro. O sea, no son los mejores y encima lo pagan cuando quieren, cuando pueden, no sé. El trabajador necesita Así es, cobrar. así es, Víctor. Cuando uno recibe un sueldo en la transferencia y lo mira, dice, uy, cobré, qué bueno. Hizo 2 o 3 movimientos y ya no le quedó mucho en la cuenta. Claro. Lamentablemente, lo Sí, sí, sí. vivimos los profesionales, lo vivimos el común de la gente y es una economía muy dura que hay que transitar, es muy difícil organizarse, hay muchos costos operativos que hoy día a uno le cuesta. Yo saco cuenta y digo, si hace un par de meses gastaba en el supermercado 12.000 pesos por mes, por decir una cifra, en este momento estoy gastando 20, 21. Claro. Sí, 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 sí. No O alcanza. sea que a nosotros también nos cuesta, a los que tenemos una profesión, me imagino a los que están muy acotados y que dependen de ingresos que son fijos y que no tienen la posibilidad de otra cosa. Es muy difícil. La verdad que todo esto, más allá de vacunas, de pandemia, de número de casos, la economía, la situación familiar, la situación de relación de personas, esto también es preocupante y eso tenemos que verlo también en el contexto de todo esto que nos ha deteriorado muchísimo en todos los aspectos. Sin dudas. Bueno, doctor, le agradezco mucho la gentileza. Si Dios quiere, mañana volveremos a contactarlo. Gracias, Víctor, y un placer como siempre, y la verdad que estoy muy feliz de compartir este espacio con usted, que tiene un gran programa, y a través de usted poder transmitirle a la gente que he recibido por el día de ayer algunas respuestas muy halagadoras, y lo cual hace que el programa tiene éxito y es bien mirado por la gente. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, esta respuesta de la gente, estos mensajes, no hace más que reafirmar el cariño, el respeto y la admiración que sienten por usted desde hace años, ¿no? Ahora porque tienen la posibilidad de mandar los mensajitos, pero la gente valora mucho su labor desde hace años. Así que bueno, me alegro ser el nexo entre los televidentes y usted, doctor. Muchísimas gracias. Víctor, el programa lo hace Víctor de María. Yo soy un puntal para Víctor en que su programa salga de la mejor manera posible. Y le agradezco de corazón, doctor. Muchísimas gracias.